Muy buenos días, hermanos. Vamos a empezar en esta tarde pues presentando la reunión delante del Señor para que todo lo que hagamos el Señor lo dirija, para que después podamos cantar alabanzas a su nombre y sobre todo para que después podamos pasar un buen tiempo escuchando la palabra de Dios. Y muy bienvenidos todos, deseando que el Señor os hable, que nos hable en esta tarde a todos nosotros y nos bendiga. Pero antes vamos a orar. Señor, te damos gracias y queremos pedir que tú dirijas lo que se va a hacer en esta tarde, Señor, que tú dirijas tu palabra, que tú dirijas los cánticos, Señor, que en todo, Señor, tú te muevas en medio de nuestras vidas y nos hables. Gracias te damos, Padre, en tu nombre Jesús. Amén. Amén. Lo dicho, muy bienvenidos todos y vamos a disfrutar de los cánticos y de la palabra del Señor en esta tarde. ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, ¿a dónde más podría ir? Tu nombre levantaré, cantaré tus alabanzas. Gracias por vivir en mí, gracias por salvar mi alma. Él vino para morir por ti, por mí, toda deuda Él pagó, vida nos dio, en una tumba acabó, mas luego resucitó, pues Él es el vencedor.
vamos a orar para que el Señor bendiga nuestras vidas a través de la palabra. Yo sé que siempre el Señor nos bendice, ¿no? Sobre todo cuando nos reunimos, pero me gustaría, como siempre hace cada predicador, pedir para que sea Dios el que nos dirija. Señor, te damos gracias y queremos presentar tu palabra, Señor, en esta mañana. Señor, tú sabes lo que estamos necesitando cada uno de nosotros y te pedimos que tú nos hables conforme a la riqueza y grandeza de tu palabra, Señor. Que obres en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, y que nos ayudes a ser hacedores, Señor, de ella. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues muy bien, vamos a la iglesia de Tiatira. Como os acordáis, la última vez estuvimos hablando de ella y no la pudimos terminar, ha dado esa casualidad que tampoco estuve hablando de ella en Santa Perpetua, sino que vamos a intentar concluirla aquí. Y para ello vamos a leer todo este mensaje, para aquellos que tal vez es la primera vez que lo escucháis, que podáis tener claro de lo que vamos a hablar. Para ello vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, y vamos a leer los versículos que van del 18 al 29. Apocalipsis o libro de la Revelación, capítulo 2, versículos del 18 al 29. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Si no se arrepiente de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré a otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. La verdad es que es un mensaje muy hermoso. Pero antes de empezar a desarrollar la parte última donde nos quedamos, me gustaría destacar lo importante que son las cartas, estas 7 cartas mandadas a 7 iglesias en concreto, que estamos analizando, y son importantes porque nuestro Señor Jesús nos la dejó para que aprendiéramos de cada mensaje que está destacado en la palabra de Dios. Podríamos hacer una pregunta: ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí en esta mañana? ¿Podríamos levantar la mano? Nacidos de nuevo, redimidos por el Señor, muchos. Gloria a Dios por ello. Y esta carta es importante, muy importante para nosotros, al igual que todas las demás, al igual que todo lo que la palabra de Dios esconde. Y ojalá que, si tú que no has levantado la mano, ojalá en esta mañana, te vuelvo a decir, puedas llegar a ser un hijo de Dios, a experimentar la palabra de Dios en tu vida y a vivirla. Y también nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos que vivir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios fortalece nuestra vida. ¿Sí? ¿Lo sabemos que fortalece? Gloria a Dios, sí. Efesios 6, versículos del 10 al 12 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¡Wow! Fortaleceos en el Señor. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo las vemos, pero hay otras cosas que son invisibles y no las vemos, que es el mundo espiritual. Y está a nuestro alrededor por lo que estamos viendo. Y mira, Jesús en el libro de Juan hace una comparación y compara al adversario de nuestras almas, al enemigo, con un ladrón. Y yo creo que este versículo lo sabéis todos, el que se encuentra en Juan 10:10. Fijaos qué sencillo es de aprender. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No yo, Jesús ha venido para que la tengamos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Pero fíjate una cosa, que esa comparación que hace Jesús es terrible. ¿Qué es lo que quiere hacer el enemigo de nuestras almas? Matarnos si pudiera. Destruir nuestras vidas. Destruir nuestras familias. Destruir a nuestros hijos. Destruir a nuestro cónyuge. Está en los planes del enemigo. Hurtar, robar. ¿Qué nos puede robar? Lo más importante que tenemos, la paz. La paz de Dios en nuestros corazones. Y ha venido para hacer eso. Hay un problema en la familia, ya te han robado la paz. Pero ¿sabes? Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo cual nos enseña que aunque el enemigo, ¿sabes una cosa? Tú y yo estamos en la mira del enemigo. Bueno, pero yo no soy muy espiritual. ¿Eres hijo de Dios? Estás en la mira del enemigo. Y yo no sé si te gustan las películas de James Bond. En las películas de James Bond, o 007, perdón, empieza con que hay una especie de mirilla en forma de cruz que va intentando cazar a alguien, ¿verdad? ¿Sabéis lo que significa eso, no? Que si yo te cazo en la mirilla y justo en el centro te voy a disparar y voy a acabar contigo. Tú y yo estamos en las mirillas de Satanás. Por eso tenemos que fortalecernos en el Señor. Por eso tenemos que aprender lo que en la palabra de Dios enseña. Por eso tenemos que vivir y experimentar la palabra de Dios. Un hijo de Dios que no lee, que no ora, siempre lo hemos dicho desde este púlpito, ¿verdad? Está de continua ¿a qué? A vivir una vida gloriosa en el Señor. No, ¿verdad? Está llevado a vivir una vida de fracaso. Gloria a Dios, porque creo que vamos entendiendo estas cosas que la palabra de Dios nos hablan muy claramente. Ahora sí me gustaría matizar lo que vamos a ver en esta mañana, que son los versículos del 21 al 29, que dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere, guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana al que tiene oídos. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Y ese mismo Espíritu habla a la iglesia de Travesía de San Antonio y habla a todas las demás iglesias a través de toda la tierra, ¿no? Pero si pudiéramos coger algo así muy por encima, simplemente para destacar, lo que dice Jesús es que dice, lo que tienes, retenerlo. Qué importante es retener lo que tenemos. Y si nos vamos al primer mensaje destinado a la iglesia, esa fue la iglesia de Éfeso, le dice una cosa que ha perdido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído
y arrepiéntete de tus primeras obras. Arrepiéntete. Caray, ¿de dónde has caído? ¿Y sabes? Yo creo que muchos de nosotros nos tenemos que arrepentir, porque en ese mensaje a Éfeso hemos perdido nuestro primer amor. Y aquí, en este mensaje a la iglesia de Tiatira, es como si el Señor nos dijera: has perdido cosas por el camino. Lo que tienes, guárdalo. No pierdas más. Pero aún lo que has perdido lo puedes volver a recuperar. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Porque aunque tengamos que dar media vuelta y volver para buscar lo que hemos perdido, lo podemos recuperar con la ayuda del Señor. Qué importante es poder vivir y experimentar la palabra. Fíjate, la iglesia de Tiatira era una iglesia modelo. Pero a pesar de ser una iglesia modelo, una iglesia ejemplar, tenía un problema dentro de sus mismas entrañas. Y hablaba del estado de la integridad de esta iglesia. Y yo creo que aquí también tenemos un llamado, porque los hijos de Dios no tenemos que parecer íntegros. Tenemos que serlo. Que Dios nos ayude, porque eso es muy difícil, ¿eh? Aquí todos nos vemos, nos saludamos como podemos y somos santos y maravillosos. Pero cuando salimos por la puerta, Dios conoce la vida de cada uno. Que Dios nos ayude a ser íntegros, no a parecerlo, sino a vivir y experimentar la palabra de Dios de verdad en nuestras vidas. La iglesia de Tiatira tenía un pecado llamado tolerancia. Un pecado llamado tolerancia. Tú puedes pensar, no, es bueno ser tolerante. No, con el pecado no es bueno ser tolerante. Porque esto hablaba de la característica de esta iglesia. Y la iglesia es el conjunto de las almas redimidas por el Señor. Pueden venir, sí, simpatizantes, pueden venir personas que vengan a acompañar a uno u otro, está muy bien, pero la iglesia tiene que ser el conjunto de las almas redimidas por el Señor. Tiene que estar formadas por hombres y mujeres que han dado su vida a Jesucristo, que han pedido perdón a Jesús por sus pecados y han sido transformados y lavados en la sangre del Cordero de Dios. Ese es el conjunto de los redimidos. Y la verdad es que la iglesia jamás tiene que vivir agradándose a sí mismo. Hay muchas veces que la iglesia intenta agradarse a sí misma, intenta hacer actividades sociales, intenta hacer salidas, excursiones, intenta hacer y tener un programa muy extenso para que podamos estar todos contentos. Pero la iglesia no es eso. Eso es un club social. La iglesia es el baluarte de Dios, es decir, somos los representantes últimos de Dios aquí en la tierra. Y digo últimos porque la iglesia un día desaparecerá de la tierra. Será llevada con el Señor en lo que se llama el rapto de la iglesia. Y ya no estará más, pero hasta ahora la iglesia es el estandarte que lucha contra las huestes de maldad. Es la luz y la sal de Dios. Qué importante es la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo. Fíjate, somos tú y yo. Hombres redimidos, hombres y mujeres que no valíamos nada, pero que la gracia de Dios vino y salvó nuestras vidas. Pero cuando yo veo todo este mensaje que va dirigido a esta iglesia de Tiatira, y mi mente empiezo a pensar en ello, llega mi mente a una conclusión, y es que Dios va a juzgar a esta iglesia con mano dura, con mano severa. Pero ¿sabes una cosa? Lo que mi mente dice es una cosa, pero lo que dice la palabra de Dios es otra muy distinta. Y eso muchas veces nos pasa, que en nuestro tiempo como creyentes o en nuestro primer celo, en nuestro primer amor, actuamos de una manera un tanto tajante, un tanto dura. Pero lo que la palabra de Dios nos enseña es otra cosa muy distinta. Porque el amor tiene que prevalecer por encima de muchas cosas. El amor de Dios se tiene que ver reflejado en nuestras vidas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando miro en profundidad y no en superficialidad lo que la palabra de Dios me está enseñando,
lo que veo, lo que analizo, es la gran paciencia que Dios tiene para con el hombre y con la mujer. La paciencia de Dios, que espera y espera a que haya un cambio en las personas, un deseo de volverse a Dios, un intento, un atisbo de querer mirar a Dios para volverse a Dios. Caray, veo el amor y la paciencia que Dios tiene para con el hombre y con la mujer. Esa gran paciencia, aún muchas veces con aquellos que somos hijos de Dios. Pero cuidado, hijo de Dios, porque esto también habla para nosotros, que el castigo demorado no significa que no vaya a venir sobre nuestras vidas, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios, al que ama, disciplina. Bueno, si no andamos muy bien, hay que empezar a andar bien. Hijos de Dios, si tenemos cosas en nuestras vidas que tenemos que cambiar, pidamos a Dios fortaleza. Si no podemos cambiar según qué hábitos que tal vez están esclavizando nuestra manera de ser, condicionando nuestra vida, atándonos con cadenas emocionales o físicas, Dios tiene todo el poder para romper todo yugo, toda cadena, toda cosa que pueda haber en nuestras vidas. Dios es el que sana no tan solo lo físico, sino también lo psicológico. Es decir, cuando hablo de psicológico no quiero hablar de psicología, quiero hablar de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de lo que hay en nuestra mente. Dios sana por completo, tan solo que vayamos a Él y con sinceridad le pidamos, Señor, ayúdame. Y seguro que nos ayudará. También, ¿sabes una cosa? Algo que estoy aprendiendo. Es que cuando la tentación, la prueba, la dificultad viene a nuestra vida, tengo que decirlo esto, que tengo que aclararlo, hay promesas tremendas en la palabra de Dios. Claro, hay promesas que son condicionales, claro, requieren una condición. Hay promesas que no pueden ser para nosotros porque han sido dadas a otros hombres en la palabra de Dios. Pero también podemos decir, Señor, lo que tú hiciste con este hombre, quiero que lo hagas conmigo. Quiero que tengas misericordia. Por ejemplo, hay una promesa condicional en el que tú y tu casa seréis salvos, ¿no? Era destinada a un hombre, no es destinada para nosotros. No pienses que no. Pero escúchame una cosa, pero podemos decir, Señor, aunque sé que lo diste a este hombre, yo también quiero esa promesa. Y acudir delante de Dios y reivindicar y vivir la palabra. Por eso es que necesitamos conocer la palabra de verdad. Porque hay tantas cosas. El Señor es nuestra fortaleza, ¿verdad? Señor, fortaléceme. Cuando esté débil, esté necesitado, Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en medio de la tribulación. Tenemos que reivindicar las promesas, la palabra de Dios en nuestra mente, porque el enemigo va a atacar nuestra mente. Aun como hijos de Dios siempre nos va a bombardear y nuestra mente tiene que estar llena por la palabra de Dios, porque si no, no vamos a poder combatir. No es cuestión, como muchas veces hemos visto, según qué sitios, te reprendo, Satanás, y cosas parecidas. No es eso. La lucha espiritual no es eso. ¿Sabes qué es la lucha espiritual de verdad? Consagrarte a Dios con todo tu corazón. Cosa que me falta a mí y que creo que nos falta a todos, ¿verdad? Consagrarnos a Dios, vivir y experimentar la palabra de Dios, ayunar, orar, negarnos a nosotros mismos para que otros puedan ser bendecidos. Esa es la verdadera lucha espiritual. El pedir, Señor, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. El decir, Señor, yo quiero los dones del bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero que tú te muestres y te maravilles en mi vida. El querer experimentar lo que pasó en el día de Pentecostés.
y cómo Dios derramó de su Espíritu a través de los tiempos para que la Iglesia se moviera bajo la dirección del Espíritu Santo. Caray, estamos muy necesitados, yo estoy muy necesitado, yo creo que tú también, ¿verdad? Fíjate, dice, aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según sus obras. El juicio de parte de Dios ya estaba designado para esta mujer, ya estaba dado. ¿Y sabes por qué? Porque no quiso arrepentirse, sino que quiso vivir en su pecado. Y este castigo, si vamos a mirar en el hebreo y en el griego, sobre todo en el significado y el matiz de las palabras, este castigo sugiere la cama de aquel que cae enfermo. Y fíjate, y que cae enfermo en el lecho de la angustia y del dolor. Qué terrible, ¿verdad? El original nos dice, mataré con muerte. Y esto es un hebraísmo que suele designar una muerte terrible, una muerte por una plaga o por una epidemia mortal que llega para destruir a la persona. Caray, qué castigo tan fuerte, ¿verdad? Pero es que la disciplina de Dios con aquel que no es un hijo de Dios, que es un lobo disfrazado de oveja para intentar destruir la iglesia de Dios, tiene que ser un castigo ejemplar. Porque Dios es un Dios justo, un Dios santo. La sentencia estaba dada y este castigo recae en 3 grupos de personas. Jezabel, como el cerebro instigador de todas las cosas, a los incautos que no se dejaban guiar por la autoridad de la Iglesia, ni por lo que en las Escrituras enseñaba, sino que con ella cometían adulterio, y a esa descendencia que podía haber de parte de Jezabel y de aquellos que con ella fornicaban. Dice que herirá de muerte. Este castigo hablará a todas las iglesias, para que las iglesias aprendan que es Dios el que escudriña la mente y el corazón, y que la iglesia tiene que vivir en la santidad de Dios, en el orden que Dios ha establecido. Fíjate, en el literal dice que Dios conoce lo que hay en los riñones y en el corazón. Y es que en ese tiempo se pensaba que en los riñones estaba la sabiduría humana y que en el corazón estaban nuestros sentimientos. Fíjate, esto nos habla de la intuición y de la intención, de lo inconsciente y de lo subconsciente. Y es que Dios mira el total de cada persona, nuestra mente con su lógica humana y con su discernimiento y nuestras emociones, para saber verdaderamente lo que hay en nuestros corazones. Fíjate, para que esto lo podamos entender, es como aquel joven rico que se presentó delante de Jesús, ¿verdad? Va un joven rico y habla con Jesús y le dice, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, pues guardar la palabra, guardar la ley. Y le dice, Señor, y yo estoy seguro que, porque si nos identificamos con ese joven, estaríamos súper orgullosos. Este maestro ha dado en el clavo. Señor, desde mi infancia he guardado la ley. Qué esfuerzo tan grande habrá hecho ese hombre, pero lo ha cumplido. Pero ¿sabes? Jesús ve mucho más allá. Yo supongo que esperaría una palmadita en la espalda, que diría, bien has hecho, es verdad, yo lo sé, que lo has hecho, pero como Jesús ve lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, le dice, pero solo te falta una cosa. ¡Fua! ¿Qué me va a pedir? Lo que verdaderamente no había sido nunca entregado a Dios. Sus riquezas. Coge todo lo que tienes, véndelo, dalo a los pobres y ven y sígueme.
Caray, Jesús verdaderamente vio lo que había en el corazón. Es Dios, por supuesto, y Dios ve lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Si verdaderamente queremos seguirle o no seguirle, porque como las riquezas para este joven eran un impedimento, para nosotros muchas veces hay tantos impedimentos para seguir a Jesús. Sí, venimos, podemos predicar, podemos hacer, pero cuando en verdad Jesús nos dice, sígueme, deja esto, somos incapaces de dejarlo. Yo no sé si alguna vez el Señor te ha pedido algo que dejaras algo. A mí sí, y ha sido una lucha emocional tan grande, pero sé una cosa, que cuando Él ha vencido, yo me he podido sentir bendecido. Pero cuando yo he sido el triunfador, puedo decir que el final es un tanto amargo, porque el no obedecer la voluntad de Dios o lo que Dios nos pide es amargo, pero el obedecerle trae bendición. Aunque no entendamos por qué no lo pide, pero trae bendición. Es como cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo. ¿Creéis que Abraham entendía lo que Dios le estaba diciendo? Abraham tendría una lucha en la mente terrible. Abraham sabía que Dios abominaba eso y ahora mismo se lo estaba pidiendo, no entendía nada. Pero Abraham solo sabía una cosa, que tenía que obedecer a Dios. Y que aún obedeciéndolo, Dios era capaz de resucitar a su hijo de entre los muertos. Porque así es nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjate, la intuición y la intención, lo inconsciente y lo subconsciente, lo que sabemos y lo que no sabemos, lo que decidimos y no decidimos. Pero nuestro Dios es increíble, es maravilloso, es misericordioso, porque está dando una oportunidad a todos estos para que haya un arrepentimiento, una vuelta a Dios para rectificar y empezar de nuevo. Pero también es un aviso para nosotros, porque no podemos ser tolerantes con el pecado. Si no acabamos con el pecado, si no acabamos con las pequeñas cosas que muchas veces van mermando nuestra vida espiritual, el pecado acabará con nosotros. No podemos jugar con el pecado, nunca podemos jugar. Si jugamos con él, estamos perdidos. Y yo creo que todos lo sabemos, ¿verdad? Porque todos, en alguna manera, hemos jugado con el pecado y sabemos sus consecuencias y sabemos que hemos metido la pata más de una vez y que la gracia de Dios nos ha restaurado y nos ha bendecido y nos ha levantado. Porque hemos ido a Él con arrepentimiento. Gloria a Dios por ello. ¿Será un castigo justo? Todo esto podemos preguntarnos. Sí. El versículo 23 lo dice, y os daré a cada uno según sus obras. Es decir, el Señor dará lo que te has merecido y punto. Fíjate, en Jeremías 17, capítulo 17, versículo 10, nos sigue diciendo, yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. En la versión lenguaje actual tal vez lo podemos entender mejor. Dice, solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Caray, hay dos corrientes en una iglesia. Es algo que nunca se puede permitir, que en una iglesia hayan dos o tres corrientes, que hayan grupitos de personas selectos o que no los haya, que hayan hermanos de primera o hermanos de segunda. Eso muchas veces pasa en las iglesias grandes, también en las pequeñas es difícil, porque está mucho más controlada. Pero en las grandes muchas veces hay grupitos. Los grupitos nunca tienen que existir. No tienen que existir las castas dentro de la iglesia. La iglesia es una. Y la iglesia tiene que ir a una siempre. Es verdad que yo me puedo tener más afinidad con esta persona que con otra. Es verdad. Yo a lo mejor no te caigo bien y tú a lo mejor tampoco me caes bien. Pero nos tenemos que soportar porque somos hijos de Dios. ¿Es así o no? Y nos tenemos que amar, claro que sí. Y yo pediré, Señor, ayúdame a amarlo y ayúdame a entenderlo. Y también supongo que tú pedirás lo mismo por mí. Pero eso no significa que yo esté más con un sector que con otro, no. Todos tenemos que ser a una. Todos tenemos que buscar que la iglesia sea una en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y en estas dos corrientes que tenía la Iglesia, que es algo que nunca se puede permitir, estaban los que aceptaban a esta mujer como su líder. Y estaba el otro grupo y el otro sector, que es los que andaban en la verdad, los que se apartaban de ello, que cuando algo se hacía mal, se decía, pero que había esta rivalidad en estos dos grupos. Y cuando hay una rivalidad así, esto hay que cortarlo. No se puede permitir. El pecado no se puede permitir dentro de la Iglesia del Señor. No se puede tapar. Si hay un gran número de personas que saben algo y va esto en aumento, esto hay que sacarlo afuera, hay que hablarlo y hay que decidir conforme a la palabra de Dios lo que hay que hacer. Porque la palabra de Dios marcará las pautas para saber lo que hay que hacer. Cueste lo que cueste, con la ayuda de Dios y pidiendo al Señor sobre todo mucha dirección y mucha sabiduría. Lo que no puede pasar es que, como pasa muchas veces, es que los pastores, o sea, por ejemplo, los ancianos, en este caso Raquel y yo, los ancianos, no nos enteremos muchas veces de cosas que pasan. Esto no puede ser así. Porque el pecado no se puede ocultar. Que todo el mundo lo sepa, como muchas veces pasa, cosas que todo el mundo lo sabe, y los pastores o los ancianos, ni idea de lo que está pasando. No. Hijos de Dios, las cosas tienen que ser claras. No se puede guardar secretos. El pecado es, y hay que poner siempre en orden todas las cosas. Diferente es que pase cualquier cosa, que los pastores lo sepan, que los ancianos lo sepan, y esto queda en casa, y por bien de la Iglesia no trasciende a nada más. Perfecto, es lo que hay que hacer. Esto no tiene que, según qué cosas no tienen que trascender. Pero una cosa como la que estaba pasando en la iglesia de Tiatira tenía que trascender, y la Iglesia tenía que tomar la decisión correcta para hacer lo correcto delante de Dios, pero como no lo hace, Dios sale al encuentro dándoles este mensaje. A vosotros, a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Fíjate, en el lenguaje actual dice, pero a los que están en Tiatira, los cuales no siguen la enseñanza de esa mujer, ni han llegado a conocer lo que algunos llaman los secretos profundos de Satanás, le doy esta única orden. Es una orden directa de Jesús hacia la Iglesia, que sigan creyendo firmemente en mí hasta que yo vuelva. Amén. Retener lo que el Señor nos ha mostrado, lo que el Señor nos ha enseñado. Es decir, tenemos de parte de Dios un llamado a perseverar en sus cosas, en las profundidades, no de la maldad, sino en las profundidades de la palabra de Dios, a deleitarnos y experimentar la palabra de Dios, a alejarnos de la maldad. Los seguidores de esta mujer llamada Jezabel se jactaban, que decían que conocían las profundidades de Satanás, pero ellos van a ser castigados, porque el juicio de Dios viene contra tales personas que no son capaces de pedir perdón a Dios y arrepentirse. Amar la venida de Jesús. Hijo de Dios, ¿amamos la venida de Jesús? ¿Deseamos que el Señor venga a llevar a su iglesia? ¿O amamos más las cosas de este mundo? Es decir, cuando decimos amamos más que las cosas de este mundo, estoy seguro que en tu mente dices, no, yo amo al Señor, pero se puede esperar un poquito. Es que tengo que ver a mis hijos casados, o tengo que ver a mis hijos que crezcan, o soy un joven, o es que me tengo que casar. No me puedo morir sin casar, no puedo ser arrebatado si no me caso. Hay tantas cosas, ¿no?, en nuestra mente. Es que tengo que acabar la carrera. Es que me tengo que comprar esto. Señor, tarda un poquito. ¿Sabes? Cuando decimos esto, no estamos amando a Dios. Estamos más amando a este mundo que a las cosas de Dios. Tendría que ser algo anormal esto en nosotros, ¿verdad? Pero es tan natural.
Recuerdo una vez en una iglesia en la cual se predicaba desde el rapto de la iglesia, que al acabar el predicador decía, bueno, vamos a desear con ganas que el Señor venga porque la venida del Señor está cerca, y a desear que el Señor rapte a la iglesia del Señor. Y un hermano decía, bueno, que tarde un poquito más. ¿Cómo se puede decir eso, no? Pero hermanos, muchas veces nuestro corazón está así, Señor, tarda un poquito más. Que Dios nos ayude a amar la venida de Cristo, ¿verdad? A desear que el rapto del Señor sea una realidad en nuestras vidas. A hablar del Señor a toda la gente que podamos, porque verdaderamente el rapto de Dios para con su iglesia está más cerca que nunca. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar dentro de nuestras iglesias que somos pocos los que amamos a Dios con ese celo santo, que somos pocos muchas veces los que intentamos andar correctamente delante de Dios, que en nuestro caminar como hijos de Dios muchas veces vemos a este hermano o esa hermana y tal vez nos desalienta porque miramos nuestra vida y uno mira y dice, Señor, me estoy esforzando por agradarte, me estoy esforzando por leer tu palabra, me estoy esforzando por esto, pero es que no tenemos que esforzarnos, tenemos que vivir y experimentar la palabra de Dios. Tenemos que empezar a amar a Dios con ese celo santo y no desalentarnos. Mira, somos muy llamados a mirar a los demás, ¿verdad? Sí, miramos, siempre comparamos, pero el único llamado que tenemos es de mirar hacia Dios y de agarrarnos a Él y de vivir en la santidad y a no desalentarnos. En los tiempos de Elías, en los que esta mujer vivía, Elías desalentado cayó debajo de un árbol deseando morir. Él pensaba que solo él había quedado como el único siervo de Dios, pero sabes, Dios sale a su encuentro para decirle que aún había 7.000 hombres que no habían doblado sus rodillas, que se habían mantenido puros a Dios. Hermanos, no miremos a Dios, porque sabes una cosa, hay mucho pueblo todavía de parte de Dios, y nuestros hermanos, el hermano que tienes a tu derecha, a tu izquierda, si camina para Dios, si vive para Dios, si muere para Dios. Y Dios es el que tiene que juzgar, no tú. Pero claro, tú puedes decir a veces, mira, es que yo soy espiritual y dice la Biblia que para los que son espirituales uno puede llegar a juzgar, sí, claro que puedes juzgar, pero ¿sabes una cosa? Con la vara que midas vas a ser medido. Ten cuidado, ten cuidado, porque somos muy llamados a medir a las personas, pero cuidadito, que Dios es el que mide de verdad a las personas y lo que ve, lo que hay en nuestro corazón, si es orgullo o no. No me quiero alargar más en esta mañana, perdón. Porque creo que el llamado es claro a andar en santidad. Mira, no puedo acabar sin decir esto. Hay falsas enseñanzas. Hay hombres y mujeres que saben muy bien manipular a las personas. Y en los últimos tiempos nos dice la palabra de Dios que habrán lobos disfrazados de ovejas que intentarán meterse en las congregaciones para desviar la atención de los santos. Pero fíjate, en política hoy muchas veces se repite una mentira. No sé si te has dado cuenta de esto. Dicen una mentira, la repiten y al final todo el mundo se lo cree. Pero es mentira. Claro, nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos que conocer lo que hay en la palabra de Dios. Ver si es verdad o no. Porque puede venir cualquier persona, o yo mismo desde aquí puedo dar una mala enseñanza. Pero tú tienes que conocer la palabra de Dios. Yo la conozco, pero tú tienes que conocerla. Para saber si yo me he equivocado a la hora de exponer la palabra. Me puedo equivocar como hombre, puedo hacerlo sin querer,
Por eso hay que aprender tanto y analizar tanto para decir correctamente lo que la palabra nos enseña, pero tú y yo, todos nosotros tenemos que saber la palabra de Dios. No podemos tener la palabra de Dios con historietas, tenemos que conocerla. Fíjate, por eso se prohibió la lectura de la palabra de Dios. En un tiempo estaba prohibida. No se podía leer la palabra de Dios. En el sistema eclesial al que yo pertenecía, aún en los tiempos de la dictadura de este país, la palabra de Dios estaba prohibida leerla. Yo os he contado ya muchas veces que en casa de mis abuelos había una Biblia que estaba escondida. Fijaos, es esta. Estaba escondida. Una Biblia del año 1939. No hace tanto tiempo. Perdón, 1932. Y la gente tenía temor de leer la Escritura porque sabía que podía ser llevado a la cárcel, condenado por rojo y tal vez ser fusilado. En este país. Hoy en día tenemos el privilegio tan grande de poder leer la palabra de Dios, de tener varias versiones para poder comparar y enriquecer nuestra vida. Y no lo hacemos. Esto de verdad es una vergüenza para muchos de nosotros. Cuando Lutero empezó a leer la Biblia, porque empezó a hacer una traducción y a leer el Nuevo Testamento, se dio cuenta de una serie de cosas, que su vida en la cual estaba viviendo era un engaño. Por eso hizo una serie de tesis, colgándolas en su iglesia, debatiendo lo que la iglesia enseñaba y lo que la Biblia enseñaba de verdad. Por eso vino la Reforma, y por eso hombres y mujeres que aman y leen la palabra de Dios pueden vivir vidas de poder. Hijo de Dios, está muy bien que leas un devocional cristiano todas las mañanas, pero necesitamos leer la palabra de Dios. A veces leemos un capítulo y nos cansamos. ¿Sabes? Con un capítulo al día, es decir, con el desayuno al día podrías pasar. Bueno, no creo, ¿verdad? Podrías vivir durante a lo mejor 7 días o 8 hasta que cayeras desfallecido, a no ser que tengas mucha grasa corporal, en la cual tu cuerpo se iría alimentando, quedarías hecho un figurín al cabo de un tiempo, pero después, nada. Hijo de Dios, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Es nuestro tesoro, es nuestro manual de conducta. ¿Tienes un problema en la familia? Lee la palabra de Dios, que traiga paz, que traiga dirección. ¿Necesitas ir al psicólogo? Ves a la palabra de Dios. No digo que no vayas, pero antes ves a la palabra de Dios, antes ora delante de Dios, para que nadie te pueda engañar. Vamos a acabar con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, de la cual aprendemos, Señor, que tenemos que vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, porque los tiempos que vivimos, como en los tiempos de Tiatira, son tiempos difíciles, convulsos. Ayúdanos, Señor, para no desviarnos nunca de ti, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener comunión contigo. Perdona nuestra falta de amor. Ayúdanos a amarte más, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a recobrar ese primer amor que hemos perdido muchos de nosotros, Señor. Esas ganas, ese deseo, Señor. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestro mal hacer, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, de verdad. Señor, te necesitamos tanto, Señor. Perdónanos, Señor. Es que necesitamos tu ayuda, Señor, porque a veces vamos tan perdidos.
Ayúdanos, trae dirección a nuestra mente y ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a amar tus cosas y ayúdanos a amarte a ti por encima de todo. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén.